Corral compara a Beltrones con el Chapo Guzmán. Gibran Ramírez confiesa por qué dejó Morena y se fue a Movimiento Ciudadano. Analizamos los spots de Sheinbaum y de Xóchitl. Y en los deportes, Guardado y Chicharito de vuelta a la Liga MX, ahora como leyendas. Buenas noches, México. Comenzamos. Gracias por acompañarnos. Hoy miércoles 17 de enero del 2024. Tenemos un gran programa este miércoles, como intentamos tenerlo cada miércoles, que nos hace el favor de acompañarnos en este canal de YouTube. No olvide suscribirse, me ayudaría muchísimo con su suscripción a este canal. Vamos con una noticia del día y nos vamos directo a los análisis porque hay mucho que platicar con Gibran Ramírez, que es invitado de esta noche, y a alguien que conocimos por Twitter y que tiene un análisis también que brindarnos este día. Pero antes vamos con una nota del día. Hoy en la lista.com se publica una entrevista a don Javier Corral, una entrevista que tuve el gusto, el honor de hacer. Javier Corral es un político que suele ser muy crítico con lo que no le gusta, y lo que dijo hoy, más allá de lo que haya dicho de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le da su respaldo, lo que dijo hoy sobre Manlio Fabio Beltrones me parece muy fuerte. Por cierto, ya se buscó una respuesta, no ha habido respuesta hasta ahora de parte de Beltrones. ¿Por qué? Porque resulta que hoy, este mismo miércoles, hace unas horas, Manlio Fabio Beltrones se registró para ir al Senado el próximo sexenio, para estar en el Senado el próximo sexenio. Ya le había dado su respaldo quien será la candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, y bueno, se registra hoy y coincide con esta declaración de Javier Corral que vamos a escuchar, donde lo compara, donde dice que postular a Beltrones es como si postularan al Chapo Guzmán. Vamos a escucharlo. Que la candidata Xochitl iba a terminar destapando la candidatura de Manlio Fabio Beltrones. Sí. A ver, pues ya con esto se dijo todo. O sea, si Xochitl Gálvez se siente orgullosa de la participación de Beltrones como candidato a senador del frente que encabeza, pues ya después de eso ya no hay nada que decir. O sea, es como si salieras a postular al Chapo Guzmán para fiscal general de la República. O sea, el que diga que para ella es una gran noticia que el PRI lance a Beltrones como candidato a senador, pues ha sido derrotada en el objetivo principal que había anunciado, no solo de separarse de los corruptos, porque ella dijo que ni corruptos, ni huevones, ni pendejos. No, a ver, de los cuadros más oscuros de la historia corrupta del PRI, que es lo que representa Manlio Fabio Beltrones. Bueno, y la entrevista completa la puede encontrar en la-lista.com, la-lista.com. Se llama así. Es un error creer que con Sheinbaum va a continuar AMLO en el poder. Dos puntos Corral. Mediocres hicieron del PAN una caricatura, asegura Javier, y se lanza contra Beltrones, lo que acabamos de escuchar. Del otro lado del teléfono, la voz de Javier Corral analiza a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a Xóchitl Gálvez y a lo que llama el PRIAN. Uno de estos, hay que decirlo, es su ex partido, el PAN, en el que militó durante 41 años y ahora ve como una caricatura de lo que fue. En entrevista para La Lista, Corral aclara que no ha amarrado un cargo en un posible gobierno de Claudia Sheinbaum y cuenta parte de lo que hace ahora en la campaña de la morenista. Así es que no se pierda esa entrevista en lalista.com. La verdad, dice muchas cosas interesantes Javier Corral.
Ya estaremos buscando, bueno, ya hemos buscado también a la otra campaña. Estamos tratando de darle un seguimiento puntual a estas elecciones, que por cierto, mañana terminan las precampañas. Mañana estaré con Adriana Buentello para hablar sobre el cierre de precampañas. Regularmente estoy los miércoles, no voy a estar este miércoles, sino mañana jueves, porque mañana cierran los tres precandidatos, las dos precandidatas y el precandidato tienen sus cierres de precampaña y viene espacio de silencio, por así decirlo, que yo no creo que se queden con las manos atadas. Vamos a ver qué hacen en este periodo de intercampañas antes de la campaña, que seguramente se van a dar con todo. Vienen los debates, en fin, vamos, se va a poner bueno. Vamos directo con los análisis del día. Gracias a Gibran Ramírez que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Ciudad de México. Saludamos con muchísimo gusto. Ya se está haciendo costumbre iniciar el año con Gibran Ramírez. Hola, Gibran, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar contigo y con el público que te sigue. Ojalá cada año nos podamos reunir, Gibran, para tener un análisis. El año pasado yo me acuerdo muy bien que estábamos hablando de Monreal, de Movimiento Ciudadano, y quién lo diría. Hoy también vamos a hablar de Movimiento Ciudadano. A ver, empecemos por ahí. ¿Ya estás formalmente en Movimiento Ciudadano? No me he afiliado, no sé si voy a hacer el trámite de afiliación, pero me invitaron a un proyecto y decidí aceptar. Tuve pláticas, pues casi por un año. El primero que me invitó fue el presidente de una fundación agraria relacionada con el partido, el señor Ferrer Galván, un político de la Ciudad de México y de Veracruz que viene de esa tradición de la familia Galván, de Úrsulo Galván, digamos, de la izquierda agraria dura. Ahora ya conociéndome, teniendo esa vinculación, estando mi pareja en el partido, me invitaron a la presentación de un programa político coordinado por Alejandro Chanona y Marta Tagle, un programa que me pareció socialdemócrata, profundo, que es algo en lo que yo siempre he pensado, ¿no? Un programa social de izquierda, y que no vi que se concretara en Morena. Entonces me invitaron a defender ese proyecto, después me invitó el candidato Álvarez Maínez a su campaña y acepté a estar en las dos cosas. El salto que das no es muy grande, Gibran. No estás pasando de Morena a un partido que algunos le llaman, yo sé que no te va a gustar el calificativo, pero les dicen los progre buena ondita a Movimiento Ciudadano. Son algunos perfiles en Movimiento Ciudadano a los que han criticado de esa manera y creo que se invisibiliza a personas que hacen planteamientos profundos, ¿no? Para mí es un honor llegar a militar en el partido en el que Patricia Mercado ha hecho avanzar la agenda laboral en un proyecto en el que Marta Tagle ha defendido la agenda de género, en el que Alejandro Chanona ha empujado también por este lado de la izquierda y que conviven con sectores diversos y plurales. Pero lo que te quiero decir es que más allá de eso, venimos de donde mismo. Y para los que somos fundadores de Morena, que ya ahorita los que quedan en el partido pues son bien poquitos, por eso no se acuerdan y por eso piensan que estoy dando un saltazo. Es lo que pasó cuando fundamos Morena es que algunas veces los de jóvenes y estudiantes sesionábamos en una sede de Movimiento Ciudadano. Los debates de 2012 los vimos en una sede de Movimiento Ciudadano con Marta Tagle, con María Fernanda Rodríguez Calva. Y entonces muchos compañeros que defendían el mismo proyecto para entonces, se quedaron allí y otros nos fuimos a emprender la aventura de Morena, de tal manera que es un espacio natural, creo que un espacio que se ha abierto más a otras ideas, a las críticas. Creo, la verdad, que es un espacio natural para seguir buscando el cambio del país que ha seguido en decadencia pese a los discursos grandilocuentes de antes y después de 2018. ¿Ya no cabía Gibran Ramírez en Morena? No, de ninguna manera.
Mira, la verdad es que impidieron, en mi último intento de formar una corriente crítica, impidieron el uso de mis derechos políticos. Me sacaron de la lista de elegibles a congresistas nacionales. No hubo una resolución, no hubo ninguna justificación, simplemente me borraron para que yo no fuera elegible en el distrito que me correspondía. Así se cancelaban las opciones de llevar la crítica hacia dentro de los órganos del partido. Si uno no levanta el dedo, si uno no aplaude a la bola de mediocres y al cobarde, diría Marcelo Ebrard le dijo así, de Mario Delgado, uno no cabe ahí. Y cuando hay dirigentes con tan poco horizonte, digamos, con tan poca solidez en su formación ideológica y política, es inútil hacer planteamientos de fondo. Lo que les interesa, están en otra cosa, es la gestión de los recursos, de las prerrogativas que llegan y que privatizan mediante consultoras asociadas ahí a las campañas de Morena, por lo menos a las más grandes. En lo que están es en reclutar cuadros que vienen del PAN y del PRI, que tienen dinero para pagar su campaña, con lo cual prácticamente compran las candidaturas. En lo que están es en levantar recursos de todos lados, en ver quién tiene poder en los territorios, en vestirlo de guinda y purificarlo, aunque muchas de las personas sigan padeciendo los mismos problemas y violencias estructurales que padecían desde antes. Hemos avanzado, desde luego, pero Morena se agotó y por señalarlo, mi tiempo en Morena se agotó también. Dicen que para entender el presente hay que revisar el pasado. Ayúdanos a entender qué pasó brevemente. Tampoco quiero que nos cuentes aquí toda la historia porque nos vamos a llevar horas seguramente, pero brevemente ayúdanos a entender qué pasó desde este momento a la actualidad. Cuando tú declinas a favor de Mario Delgado, ahí apareces, esa es una de muchas notas de medios de comunicación, y ahora le llamas cobarde. Bueno, dices que Ebrard le dijo cobarde. ¿Qué pasó de entonces a la fecha con Mario Delgado? ¿Cambió él o cambiaste tú? Mira, la verdad es que yo creo que los dos seguimos siendo quienes somos, pero del mismo modo, los dos supusimos que el otro era una persona diferente. Entonces yo hago un acuerdo con Mario, programático y político. Es decir, que se recuperaran las propuestas que yo hacía en el programa para dirigir Morena, en esto que se llamó una última llamada, una carta a los militantes, en los que se proponía, por ejemplo, un departamento de encuestas permanente, serio, con demógrafos, sociólogos, actuarios, con ciertos lineamientos para que no pasara lo que está pasando. Toda esa serie de cosas que hicieron el compromiso, digamos, con las que Mario se comprometió a cambio de que yo lo apoyara, nada de eso hizo. Y fue muy temprano en el proceso en que eso se dio a conocer, digamos, a las pocas semanas después de estar trabajando yo con él sobre esas propuestas, se desapareció, ¿no? Dejó de contestarme las llamadas, los mensajes, y a lo que me invitó fue a ser diputado federal. ¿Por qué? Pues porque creían que yo soy como Antonio Atolini o toda esa gente que hace mucho ruido, porque lo que quiere es una diputación, la vida les va en una diputación. Entonces, cuando Mario me anuncia que me van a dar una diputación, yo lo vi, él se quedó esperando que saltara de alegría y le diera un abrazo. Y yo le dije, a ver, los compromisos que hicimos son muy distintos. No los hice nada más con él. Yo esta agenda la empecé a construir con Marcelo Ebrard. Si hubiera sido solo con Mario, no le entro, porque me parece desconfiable, pero bueno, llevaba el aval de Ebrard y al final me incumplió a mí y a Ebrard lo traicionó. Así que Mario Delgado deberá seguir siendo el mismo, seguirá siendo así.
mentiroso y traidor, pero es que Ebrard y yo no nos habíamos dado cuenta. Qué fuerte lo que nos estás diciendo, Gibran. Déjame continuar la conversación, ya no me detengo en todo lo que nos has dicho, ya está con la claridad que lo expusiste. Y es que si te dejo de preguntar lo que tengo planeado preguntarte, pues nos vamos a quedar sin esos temas. Vi en X que te estás peleando con Tatiana Cloutier. Cuéntanos un poco por qué te estás peleando. Aquí, por ejemplo, vemos tu tweet y ya estás tú apoyando abiertamente a Jorge Álvarez Maínez, si no me equivoco. Así es. Como te dije, me invitó. eh, ¿Fue Álvarez Maínez el que te yo, invitó o fue Dante Delgado? como te lo dije, primero me invitó Ferrer Galván, Sí. hace más de un año. Después me invitó Dante Delgado Ujú. y después me invitó Jorge Álvarez Maínez. Así que he tenido varias invitaciones y se los agradezco mucho. Me han recibido de buena manera en ese equipo político. Sí, he estado discutiendo algunas cosas ahí. Creo, me parece que Morena y Tatiana Cloutier siguen viviendo en 2018, como si no hubieran pasado un montón de cosas de entonces a ahora, así como Xóchitl Gálvez sigue viviendo, ella y quienes la rodean, quizá en 2006, cuando veían un choque de trenes entre dos y no había nadie más. Pero en el caso de Cloutier, eh, pues he hecho algunas críticas porque todo lo que la dotó de una gran chispa en la campaña de 2018 ya no es sostenible y entonces se está viendo su reverso. Mientras en 2018 era una cara que parecía amigable con los adultos jóvenes, ahora en 2024 pues más que esa tía amigable, parece una tía regañona. Y se está viendo en diversas facetas, ¿no? Ninguneando a Xochitl Gálvez como si no fuera una candidata a la presidencia. Así no son iguales, no se pongan al nivel. Bueno, son candidatas a la presidencia de la República. Casi, casi le dice igualada. Eh, y por una serie de cosas que a mí, la verdad es que me generan sentimientos encontrados. Por una parte, pues no me gusta el papel de vocera que está haciendo, asemejándose a todos los demás que hacen el papel de voceros en Morena y mintiendo abiertamente, ¿no? Diciendo no, no lo sé reiteradamente. Pero la verdad es que también tengo un sentimiento positivo de comprensión porque yo la veo incómoda, la veo bien incómoda. Y entonces también por eso hago esa crítica, para que se anime a decir abiertamente lo que piensa, como la conocimos. Yo creo que esa habilidad comunicativa que tenía en 2018 se debía a que creía lo que estaba diciendo, así como lo creía yo y como lo creían otros tantos. El hecho de que ahora tartamudee, cierre los ojos a cada rato antes de responder una pregunta o para rectificar su respuesta, para volver a hacerla, evidencian que no se siente cómoda, no está cómoda ni convencida con lo que está defendiendo. Entonces, Y por en, esa parte, creo que a ella le queda cierta decencia política que habría que rescatar. Entonces, mis críticas van allí. Ella decía que me prefiere como antes, la última vez que nos vimos en una entrevista. Yo también la prefiero como antes, era distinta también. ¿Qué más notas en la campaña de Claudia Sheinbaum que en otro momento Gibran Ramírez habría apoyado? A ver, yo la verdad nunca habría apoyado a Claudia. Eso sí, no habría Uy, sucedido. qué fuerte, que Gibran nunca la habrías apoyado de plano. Sí, de plano, ¿no? Siempre me ha parecido un personaje gris, un personaje autoritario. Ahora me invitaron a escribir para la revista, etcétera, un perfil sobre ella y lo mejor que encontré, el mejor concepto que encontré para describirla
fue la personalidad autoritaria, algo que acuñaron una serie de sociólogos y psicólogos y especialistas en comunicación, coordinados por Teodoro Adorno, donde establecen ciertos rasgos que tiene el público proclive a seguir a líderes autoritarios, ¿no? Y esto es una cadenita, porque el que tiende a seguir líderes autoritarios es muy probable que si es líder ejerza de manera autoritaria. Creo que ese es el caso de Claudia. Ese autoritarismo se nota, ¿no? La verticalidad en, por ejemplo, la asignación de las responsabilidades en la campaña de Clara Brugada. Bueno, el coordinador de la campaña de Clara Brugada es del equipo de Claudia Sheinbaum, fue su encargado de comunicación social, es Sebastián Ramírez, pero así como ese coordinador, todo el equipo que le pusieron a Clara es equipo de Sheinbaum. Además de ese, está el factor de la soberbia. Creen que ya tienen esta elección ganada y un prestigio y una popularidad que no se les va a ir con nada. Entonces se atreven a tachar a todo el mundo de traidor, de inmoral, de corrupto, de buscar privilegios, a todo el que no comulgue con lo que dicen. Entonces, además de la soberbia, es también esa autoatribución de superioridad moral. Otra cosa que hay en la campaña de Claudia Sheinbaum y que creo que puede ser uno de los riesgos es la excesiva confianza, aunque la prueben a cada rato, de la estructura de los programas de bienestar. Creo que ahí puede haber un boquete. Eso no se ve en la televisión ni en las redes, pero están movilizando a cada evento de Claudia a beneficiarios que a veces salen en videos platicando, haciendo otra cosa, entreteniéndose mientras pasa un evento al que los llevaron y que no los prende mucho que digamos. Eso puede pasar el día de las elecciones. Por lo demás, en lo comunicativo, que es de lo que hablábamos, la campaña tiene spots muy genéricos o muy copiados de lo que se está haciendo en el mundo en materia de comunicación política. La candidata está nadando de muertito, con frases hechas. Se veía cómo batallaba para recordar cómo era, no por mucho madrugar, no por mucho provocar, ¿no? Se crecen las encuestas. Una candidata, a fin de cuentas, que está procurando nadar de muertito y casi que no hacer nada para no equivocarse, con una comunicación pobre y con algunos voceros, diría yo, desanimados. No he visto el caso de Fernández Noroña, no sé quiénes van a ser los otros voceros, porque Tatiana supuestamente es la coordinadora de las vocerías. A los demás no los veo, o quizás que no han salido todavía. Cerramos esta conversación, Gibran, después de este análisis amplio que has hecho, con algo que me dijiste al principio. Mencionas que en Movimiento Ciudadano hay figuras como Marta Tagle y Patricia Mercado, que yo creo que nadie te puede discutir el peso que tienen estas figuras, pero yo te la volteo. ¿Por qué no postular a una Patricia Mercado, a una Marta Tagle y sí postular a Jorge Álvarez Maínez? Em, es algo que yo me pregunté y entonces le pregunté a Patricia. Y Patricia me dijo que pues, porque no quería, que creo que eso puede contestar bastante la pregunta. Obviamente yo no cuestioné sus motivos. Mucha gente le hizo la misma pregunta, porque había mucho ánimo también ¿No le de que preguntaste a Colosio también? ¿Por qué no? no, no, digamos, mi cercanía afectiva, digamos, política afectiva, es con esa ala de izquierda profunda, eh, que representó Patricia Mercado. Yo la conocí siendo un chavillo en el año de 2003. Ella era la dirigente de un partido llamado México Posible, que buscaba el registro. Y
mi papá colaboró en una de las campañas de México Posible, de un ex profesor suyo, algo así. Pues no tuvo registro México Posible, pero ahí la conocí yo. Acompañé a mi papá a repartir volantes y cosas de esas. Y conocí el perfil socialdemócrata que se intentaba impulsar después del efecto, o digamos, del carácter fallido de democracia social de la disolución de toda esa izquierda que se quedó en el camino desde que llegó el PRI a ocuparse de la mayor parte del PRD. Entonces, pues no tengo la misma cercanía afectiva, aunque respeto plenamente, con el proyecto colosista. Eh, la verdad es que me habría parecido bien un mensaje generacional en ese sentido. Y creo que todos, Colosio y Patricia, por poner los dos ejemplos que acabamos de mencionar, la mayoría de los dirigentes en Movimiento Ciudadano coinciden en que Maínez ha defendido la agenda en la Cámara de Diputados de una manera recta y como primeros del proyecto, pero el candidato también logra aglutinar estas diversas alas y personajes presentes en el movimiento ciudadano, pues lo natural es apoyarlo. Eh, Ah, Maínez, eh, ¿Habrías apoyado a Samuel si hubiera sido el candidato él? Fíjate que por una cuestión generacional me sentí muy agraviado cuando le quitaron la candidatura. O sea, los códigos políticos del honor que respetan entre ellos, o sea, que respetaron con el Bronco, ¿no? Que siempre se respetan en un congreso local. Cuando alguien va a pedir una licencia, que se respetan en el Senado, en todos lados, no se lo respetaron a Samuel y después se la pasaron diciendo comentócratas y políticos que se lo habían chamaqueado y se burlaron mucho. Entonces, yo creo que ese punto me hace sentir identificado con Samuel. Y una cosa eh, que pues no te puedo explicar muy bien, pero como Valeria ya está en el Movimiento Ciudadano, la acompañé a un par de actos de Samuel y de Mariana, que es magnética, en Saltillo, en Torreón. Y la verdad es que es increíble el efecto, la empatía que generan con las personas más jóvenes. Y eso es importante porque la labor de un dirigente es, a partir de esa empatía, percibir cuáles son las cosas que le duelen a la gente, que no están representadas. Una agenda socialdemócrata que te digo que se ha mantenido el movimiento ciudadano incluye el trabajo, que es uno de los principales dolores de nuestra generación, que tiene trabajos precarizados desde que entramos al mercado de trabajo, Gustavo. La vivienda, que es otro de los grandes problemas. Esta ciudad expulsa a los pobres a las periferias y condena a las personas jóvenes y ya no tan jóvenes a vivir de roomies si quieren vivir en un lugar más o menos accesible a los servicios y la oferta cultural de la ciudad, eh, la vida pública, ¿no? Si no quiere uno exiliarse. Pero, Entonces, Gibran, yo no me hubiera imaginado nunca, desde que te conozco, no me hubiera imaginado nunca a ti sentado en un meeting de Samuel y de Mariana. es complicado. Yo tampoco me imagino tanto así. Lo habría hecho, creo que lo habría hecho, pero sí me imagino en una mesa con Samuel discutiendo propuestas frontalmente. Y creo que próximamente lo vamos a hacer. Eh, pues espero que sea un diálogo fructífero y que podamos encontrar, como se trata en la política, coincidencias y construir voluntad colectiva a partir de esas diferencias que todos sabemos que tenemos. Tan solo entre Maines y Samuel, pues hay muchas características bien distintas, pero hay esa identidad generacional que reclama que quienes deciden y han decidido sobre este país, quienes nos han entregado la decadencia, tienen mucho tiempo ahí mandando y ellos ya se van a ir y no les va a tocar hacerse cargo del desastre que nos están dejando. Entonces, lo que comparto con Samuel,
y comparto con Jorge, es que le pedimos a esos que ya trajeron al país a cómo está, que dejen de estorbar. En 2050 seremos una nación de viejas y viejos, sin muchos servicios, sin seguridad social y seguramente que con pensiones precarias. Hay poco tiempo para arreglar eso. ¿De verdad, Gibran, de verdad el futuro es naranja? Yo creo que el futuro es naranja. No tienen más que ofrecer los otros partidos. Quieren plantear una disyuntiva, fíjate. Mientras en el frente, que ya no me acuerdo cómo se llama, Fuerza nos y quieren corazón por México. fuerza y corazón, nos quieren regresar al México para ellos idílico de la transición a la democracia, pues a ir para atrás. Y desde Morena se propone un segundo piso, o sea, construir para arriba de lo que ya hay, o sea, un presente eterno. Los únicos que estamos volteando al futuro somos los que estamos acompañando a Maines y tenemos varias propuestas en ese sentido. Yo no había escuchado avanzar, sí entre compañeros, debo decir, pero no al nivel de la dirigencia partidista y menos del presidente, la idea de un sistema nacional de cuidados, eh, la idea de extender los programas sociales pretendiendo alcanzar una renta mínima universal, un mínimo vital, eh, afrontar los nuevos retos del mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Eso es algo que solo se está viendo en MC. No veo cómo los políticos que se formaron en el PRI y en el PAN, que están en el PRI y en el PAN y en Morena también, no veo cómo ellos se transformen a sí mismos para estar más pendientes de cosas de las que no estuvieron pendientes las últimas décadas, la verdad. Bueno, Gibran, pues nos vamos. ¿Van a tener más del 3% este año, Movimiento Ciudadano? Va a competir por la presidencia de la República, Jorge. O sea, ¿qué porcentaje le das, más o menos? Va a ser una elección de tercios y Jorge puede ganar Ah, la caray, Gibran, presidencia de la ¿dónde República. viste eso? Mira, hay varias cosas que nos permiten suponerlo. El Frente mantiene casi de manera irrevocable el voto antiobradorista. Es decir, la gente que odia a López Obrador, que piensa que todo lo que se ha hecho, incluyendo programas sociales, incluyendo salario mínimo, está mal por venir de López Obrador. Y eso tiene un tope. Eso llega al 20% y no te crece de ahí. Esos son los que se emocionan con el discurso de cierre de campaña de Xochitl. Por la parte de Morena, más que apostar a la campaña y a la política, se apuesta al territorio y a los programas sociales. Del mismo modo, puede haber un alto porcentaje de beneficiarios, pero convertir eso en votos no es automático. La ciudadanía es mucho más sofisticada de lo que se presume, ¿no? Lo vimos en las marchas en defensa del INE, por ejemplo. Se marchó en todas las capitales del país y en muchas ciudades medianas y grandes, que pueden dar una sorpresa porque cargan con el mayor peso demográfico. Entonces, si juntamos el hecho de que 20% que odia a Andrés Manuel va con el frente, de que 80% que odia la política tiene una mala impresión del PAN, del PRI y algunos también de Xochitl Gálvez, si partimos de esas premisas y de la historia, de que en el régimen de la transición se generó un espacio político tripartita, desigual, pero tripartita, podemos concluir que hay un espacio de crecimiento muy importante. Y además, vamos a decir cosas muy diferentes. La propuesta de Maines de que haya un debate a la semana, una propuesta seria,
una propuesta que permitiría discutir todos los temas importantes del país cara a cara. Es algo que no podría. Una propuesta que no va a pasar, Gibran, lo sabes, ¿no? No va a pasar. No va a pasar porque tenemos candidatas cobardes a las que no les interesa discutir el país, sino la merma en su imagen que podría tener la exposición pública. Y yo creo que ya estuvo bueno de eso. Eh, Ahora la gente que va con Gálvez critica a Maínez porque dicen que quiere foro. Bueno, lo mismo le van a decir a ellos quienes van con Claudia Sheinbaum. Y siendo así, nunca vamos a voltear a ver a nadie y nunca vamos a querer escuchar a nadie. Pero eso es clave. Yo creo que quienes estamos condenados a padecer el futuro, que por ahora parece que es un futuro muy oscuro, de vejez pobre, vamos a escuchar mucho más que los eslóganes de Viva la 4T, muera la 4T. Estamos más interesados en eso. Gracias, Gibran Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos una entrevista especial con alguien que encontré en Twitter, bueno, ahora X. Le agradezco a Alex Andretti que nos acompañe esta noche en Buenas noches, México. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues Buenas noches. primero déjame leer tu biografía, o tu bio en Twitter. Dice Alexander Andretti, detector de falacias. Aquí se apoya la cuarta transformación. Tú eres un seguidor del presidente López Obrador, por lo que entiendo. Es correcto, me siento muy identificado con la causa de López Obrador Ujú. desde, desde que por aquel 2006 se le hizo aquel fraude electoral. Este, Desde muy joven me he sentido muy identificado con las izquierdas. Bueno, esto es lo que pones tú. ¿Tú lo escribiste? Es correcto, yo lo escribí. Si han visto algo de televisión abierta últimamente, se habrán percatado de la asimetría en el discurso en las campañas de las precandidatas a la presidencia de la República. Hagamos un rápido análisis al respecto, dice Alex Andretti. Más allá de la disparidad en la exposición o sobreexposición de los spots y la explotación de la imagen de ambas candidatas en los medios, el discurso es lo que llama la atención. Claudia Sheinbaum destaca, por ejemplo, la participación de la mujer en la sociedad. Su discurso parece ser ir dirigido a quien representa la mayor parte de la población. Según el último censo del INEGI, las mujeres representan el 52% de la población. Esto, desde luego, no necesariamente tiene que verse reflejado en el padrón electoral. Sin embargo, es su auditorio a persuadir y adherir a la idea apelando a la identidad de grupo. En otro spot hace referencia a los alcances educativos, un rasgo asociado al rol de la mujer, Latinoamérica. Xóchitl Gálvez en su discurso, en cambio, emplea definiciones persuasivas de carga emocional. En este último spot que circula nos dice, imagina vivir sin miedo, tú mereces más. ¿Miedo a qué? ¿Miedo hacia quiénes? ¿Merecer más de qué? Nadie puede permitirse vivir sin miedo. Es una emoción natural que forma parte de un instinto biológico de supervivencia en esta propaganda de simplificación y vulgarización que en teoría se usa para ampliar el auditorio al que va dirigido, logra el efecto contrario. Parece apelar a la percepción de inseguridad que hay en el país y quienes se sentirán más identificados con el discurso por puro sesgo de confirmación es el elector anti-AMLO y anti-Morena. Es la misma estrategia reciclada de cada 6 años donde debería existir un discurso que expusiera sus fortalezas como candidata o propuestas que le permitan conectar y convencer, siguen empeñados en persuadir, en restarle votos al adversario, cosa que no necesariamente se traduce en sumar votos a su partido o persona. En fin, es lo que expones en este hilo y yo te quiero presentar dos spots para escuchar tu análisis. Alex Andretti, que te contacté por Twitter y amablemente aceptaste esta entrevista. Eh, si gustas, primero escuchamos. Mira, la verdad es que es muy difícil escuchar los spots para todas las personas de que estamos en México o para muchas personas que estamos en México, porque hay una saturación, pero ya ese será tema de otra plática. Hay una saturación en los medios de comunicación que a fuerza tienen que poner los spots. En este caso, hago la aclaración, no se nos está pagando ni absolutamente nada por poner los spots, más bien estamos haciendo un análisis periodístico con fines periodísticos de estos spots
Y si te parece, vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum y nos dices qué es lo que ves en este spot. Sí. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. 2 cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. ¿Qué análisis haces de este spot, Alex? Bueno, ahí la carta de presentación de Claudia va dirigida a resaltar, en cierta manera, los logros, los alcances de su trabajo y lo que en determinado momento proyectaría dentro de su plan de gobierno en la 4T, en esa continuidad de la 4T. Y yo creo que Claudia entiende muy bien su responsabilidad como continuista del proyecto de transformación que tiene el presidente López Obrador. Y aquí hace recalca mucho lo que viene siendo el trabajo tangible, lo que se ha logrado, lo que se logró en su administración en la Ciudad de México como jefa de gobierno, y en cierta manera también lo utiliza para proyectar A y futuro. respaldar, así es, a futuro, lo que pudiera ser un plan de gobierno en caso de ser electa. Y finalmente ahí trata de usar un argumento demostrativo, un argumento tangible que busca convencer al posible electorado, al votante, de los alcances de su administración. Ok. Vamos ahora a ver un spot de Xóchitl Gálvez. Entiendo que no, que tú apoyas a Claudia Sheinbaum, entonces tenemos eso sobre la mesa. O sea, sabemos tú que vas a tener alguna crítica hacia Xóchitl, pero más allá de eso, pues tu análisis, después de escuchar tu análisis sobre Sheinbaum, ahora escuchamos tu análisis sobre este spot de Xóchitl Gálvez. Dijeron que primero los pobres, mangos. Para ellos, primero los López. Los hijos del presidente López Obrador se han convertido en los coyotes VIP de la 4T. Primero nos enteramos que Amílcar, amigo de Andy, se convirtió en el magnate de las medicinas en Quintana Roo. Ahora que Gonzalo, el otro hijo del presidente, ha tendido una red para la compra y venta de miles de toneladas de balastro, la piedra que se está usando para la construcción del Tren Maya. No es casualidad que esta obra esté costando 3 veces más de lo que nos dijeron. Se dan baños de pureza en los discursos, pero en los hechos, primero los López. Con Morena, continuidad es impunidad. ¿Qué te parece, Alex? Bueno, como lo planteé en el post que leíste, ahí podemos ver precisamente la simetría del contenido en los dos discursos, ¿no? Mientras que Claudia te maneja conceptos tangibles de lo que se ha hecho, los alcances logrados en su administración. En el caso de Xóchitl, está manejando un discurso que apela a la indignación, que busca en determinado momento disuadir al posible elector de Morena, informar en ciertamente una postura crítica hacia el gobierno de López Obrador, ¿no? y hacia todo lo que tenga que ver con la cuarta transformación. Su enfoque es simple y sencillamente restar votos. No nos hace una propuesta, no escuchamos en Xóchitl una propuesta de cómo poder mejorar todo este tipo de situaciones, sino que simplemente se nos recicla con el ataque
al adversario. En cierta manera, pues esa va a ser, yo creo que la tónica durante los próximos meses, pues, lo que vamos a ver ya en las campañas, el ataque, la difamación, las definiciones persuasivas, conceptos que difícilmente tienen un consenso eh, en general para la población. Decir, por ejemplo, primero los López, primero en qué sentido, ¿no? O sea, eh, buscan de cierta manera apelar a la indignación por medio de la difamación, o sea, en este caso, pues a quienes ataca en este momento, pues a los hijos de López Obrador. ¿Se está difamando aquí? Yo no te podría decir si lo está difamando o no lo está difamando, porque es información que bien pudiera ser cierta o bien pudiera ser falsa. Pero aquí hay, lo que yo notaría es que hay una falacia por asociación, porque en determinado momento no está atacando en sí al presidente López Obrador, sino que lo está vinculando una supuesta idea de corrupción a la gente alrededor de López Obrador, en este caso sus hijos. Si en determinado momento hay un acto de corrupción o un acto indebido o inmoral, sería por parte de los hijos de él. Y no es propiamente un ataque directamente a López Obrador, sino hacia sus vínculos familiares. Entonces, de cierta manera, pues, este tipo de narrativas que se han estado construyendo a lo largo de todo lo que es estos 6 años han sido encaminadas a eso, a atacar, a difamar, en determinado momento a desmoralizar a los electores de López Obrador, eh, dándoles como que elementos para decir, mira, esto es por lo que votaste, ¿no? Y es el momento de que recapacites y reconsideres tu voto. Pero en fin de cuentas, eso no suma a la campaña de Xochitl Gálvez. Si llegara a tener algún efecto en el electorado, sería a lo mejor disuadir que la gente llegara a votar. No necesariamente eso se ve traducido a que las personas llegan a cambiar el voto hacia, hacia ella, ¿no? Hacia Xochitl Gálvez o hacia el proyecto del PRI o del PAN. Puede disuadir simplemente el voto. ¿Vamos a polarizarnos otra vez como en el 2006? La polarización, como yo lo veo, es una percepción que en determinado momento se, ha, se han creado de manera artificial, es lo que yo considero. Mira, en lo que a mí respecta, a lo que yo ¿Artificial? considero, ¿La polarización artificial? sí, sí, mira, No lo vives en las calles? no, yo no lo estoy viendo en las calles, mira, esta narrativa está construida, para mí es una narrativa que se ha construido, este, porque más que polarización, yo le llamaría una radicalización en el discurso. La sociedad está dividida, ciertamente sí hay una división, pero esta división viene de tiempo atrás. O sea, vamos, la sociedad yo no considero que esté más dividida de lo que de lo que ha estado hace 30 años. ¿Va? Yo considero que precisamente la cuarta transformación surge a raíz de esa división social que ya existía. Es la consecuencia de, no es que la 4T haya dividido a la sociedad, es al contrario. La división social que ha existido, ha prevalecido, que trajo como consecuencia este movimiento llamado cuarta transformación. Entonces, la división siempre ha estado ahí. Cualquier tema en específico puede dar la percepción de que la sociedad esté polarizada, pero en realidad
es una narrativa que se ha construido porque yo se lo atribuyo mucho a que como han construido narrativas durante todos estos años de ataque y de ataque y de ataque tanto a López Obrador como a su electorado, vale la pena también hacer mención de esto, que no solamente hay una difamación hacia el proyecto de la 4T, no solamente hay una deslegitimización hacia el gobierno en sí, sino también es una estrategia también de desmoralización hacia los electores de López Obrador. Son estrategias que en determinados momentos se emplean como medios de control, ¿no? Para que en determinado momento el elector se sienta desmoralizado. Ok. Y en unas ocasiones hasta ha habido ejemplos de deshumanización, donde se ha manejado hasta un discurso de odio, ¿no? Esto Claro. lo vemos mucho en redes sociales. Ok. En la vida real, pues no lo contemplamos así. Por eso es ese tipo de narrativas que han construido en sí una caja de resonancia, porque en fin de cuentas no sale de un mismo segmento al que va dirigido ese tipo de discursos. Ha hecho, lo único que logra es, en vez de adherir a su idea, a la idea de sumar más gente, se queda entre un mismo grupo de personas, y esto lo único que logra es que la gente se radicalice más. Y al radicalizarse más las personas, y también la contraparte también se radicaliza para poder defender sus posturas. Entonces, eso nos da una percepción de polarización, pero en realidad, si tú ves la ciudad sigue siendo tan funcional, sigue tan dividida como siempre lo ha estado, y como siempre lo está en cualquier otra sociedad. Ok. Bueno, pues muchas gracias por estos puntos de vista, Alex Andretti. Te No de seguimos nada, en X. no de nada, de nada, pero estamos. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos ahora con mi amigo Diego Hernández. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué pasa en los deportes? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y fíjate que el regreso de Andrés Guardado y Chicharito Hernández es prácticamente un hecho. Andrés Guardado se decía que va a venir a León. Hoy ya salió el entrenador del Betis, entrenador que dirigió a Andrés Guardado, asegurando que le deseaba lo mejor, que va a ser una baja importante para su equipo, que para él era uno de los jugadores fundamentales. Y ahora Andrés Guardado se dice que llega el lunes para firmar y para ser presentado con el conjunto de la Fiera. Por otra parte, Javier el Chicharito Hernández está a unos días de dejar Los Ángeles, llegar a Guadalajara. Él mismo declaró en días pasados que llegaría a la ciudad más bonita de México. Empezó a bromear ahí con algunos amigos con los que estaba platicando y le decían que si era Chihuahua, que si era Puebla, que si era la Ciudad de México. Él no dijo a dónde, solamente dijo que iba a llegar a la ciudad más bonita de México. Y bueno, todos sabemos que vendrá al Guadalajara para firmar con Chivas. Ahora hay que ver cómo llegan estos dos jugadores, ¿no? Tanto Andrés Guardado como Javier Chicharito Hernández. El Principito ha tenido actividad allá en España, pero el Chicharito no ha tenido actividad en la MLS desde principios del año pasado, y eso es algo que le podría preocupar a Chivas y preguntarnos, ¿llegará para reforzarlos en la cancha o de manera anímica, que es lo importante? Muy bien, pues estaremos pendientes, Diego. Oye, y en cosas que de verdad le importan a la nación, dime por favor, ¿cómo van mis Águilas del América? Fíjate que las Águilas del América, tus Águilas del América, mis Águilas del América, pues se vienen días complicados, ¿eh? Se vienen días complicados y no precisamente en la cancha, sino en el papeleo. ¿Por qué? Te cuento un poco qué es lo que pasa. Álvaro Fidalgo, el español que viene procedente del Real Madrid, es buscado por varios equipos allá en Europa, tanto en Francia como en España. Se dice que el Real Betis, con la baja de Guardado, quiere a Álvaro Fidalgo, ya lo buscó desde el semestre pasado. Fidalgo le dijo que no. ¿Por qué? Porque quería conseguir la 14. Ya con la 14 en la mano,
ahora sí se podría ir. Pero no solamente él, Sebastián Cáceres es pretendido en la Serie A. Diego Valdés es pretendido también en España y en equipos de Holanda y de Francia. Entonces, a ver si no desmantelan a tus Águilas, Gus. Bueno, pues estaremos pendientes, Diego. Gracias por estar en este noticiero que realmente hablamos de política, pero yo creo que una parte deportiva a todos nos da un respiro para empezar, porque venimos de ya verás ahora el noticiero completo, venimos de algo muy tenso y denso, y ahora hablar de deportes, yo creo que nos ayuda a todos, Diego. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos, gracias a tu noticiero. Y hay que hacerlo un poco más ligero, ¿no? Hay que hablar un poco de deportes para que la gente también sepa lo que pasa desde este lado, sepa lo que pasa acá en el mundo deportivo. Y claro que del mundo deportivo también hay controversia y hay muchas cosas de las cuales poco a poco estaremos hablando contigo en tu noticiero y con tu... Bueno, ya hay hasta un tercer grado deportivo, ¿no? O sea, son tan importantes que ya hasta un tercer Bueno, es grado. que ya deportivo y todo. Sí. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por estar en Buenas noches, México. Y más en este año, que va a ser un año. Muchas gracias a ti, te decía, más que nada en este año, que es el año de Juegos Olímpicos, entonces hay que ver cómo vienen los apoyos, hay que ver cómo vienen todas esas cosas que a lo largo de los últimos meses están dando mucha controversia también en el ámbito amateur. Diego, me dejaste la duda, ¿quién está al frente de la CONADE actualmente? La señora se llama Ana Gabriela Guevara, No, conocida no por me todos, digas, no me querida por pocos. digas. No puede ser, yo pensé que ella no estaba, pero bueno, ya platicaremos de Ana Gabriela Guevara. Platicamos en uno de estos espacios. Muchas gracias, Gus, cuídate, abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego, Diego. Muchas gracias por acompañarnos, lo espero el próximo miércoles. Buenas noches y buena suerte.